Mi madre se desplomó después de trabajar 36 horas seguidas, porque su jefe escondió las llaves de su casa y la amenazó con despedirla si se negaba. ¿Qué harías si alguien amenazara a tu madre? ¿Qué harías si alguien amenazara a la única persona que te ha protegido? Mi madre llegó a este país solo con una maleta, y se desvivió trabajando para que yo tuviera todo. Todavía no he cumplido sus expectativas porque no soy literalmente la presidenta, pero tengo un trabajo decente reponiendo estantes en Target mientras termino la universidad. Y mi salario combinado con lo que mi mamá gana en la fábrica de suministros médicos significa que podemos permitirnos un pequeño apartamento juntas, sin demasiado estrés. Pero el martes pasado, cuando llegué a casa de mi turno, encontré a mamá desmayada en el sofá todavía con su uniforme de la fábrica puesto y las botas de trabajo aún en los pies. Sus manos estaban tan hinchadas que parecían guantes de látex llenos de agua. Y tenía unas ojeras que la hacían parecer 20 años mayor. Cuando intenté despertarla, se sobresaltó con pánico total y empezó a disculparse en un inglés chapurreado diciendo, sorry, I go back in 1 hour. Lo cual no tenía sentido porque mi mamá no habla bien inglés y nunca lo usamos en casa. Parecía que no había dormido en semanas y no entendía por qué, ya que las facturas de ese mes estaban pagadas y nos iba bien. Le pregunté si necesitaba dinero, si necesitaba que yo tomara turnos extra, pero ella solo negó con la cabeza y me dijo que no era nada. Su teléfono vibraba sin parar con mensajes de alguien guardado como «Jefe, señor Phillips». Y cuando lo agarré para apagarlo, vi mensajes que decían cosas como «Regresa en 1 hora y no me hagas llamar a inmigración». Lo cual no tenía sentido porque mi madre tenía su green card desde hacía 15 años. Deslicé para ver más mensajes y encontré fotos de su green card real, que este tipo Phillips aparentemente había tomado, y seguía enviándole con amenazas de llamar a ICE si no volvía para otro turno. Cuando cambié al español y le dije que estaba en casa, y a salvo se echó a llorar, y me explicó que él la ha estado obligando a trabajar turnos de 16 horas seguidos, y que si ella se niega, le dice que sus documentos son falsos, y que la deportarán mañana. Lo que pasa con mi madre es que le cree a cualquiera con autoridad porque de donde ella viene no se cuestiona a la gente a cargo a menos que quieras desaparecer. Llevaba 3 meses viviendo con miedo, creyendo que este hombre realmente tenía el poder de destruir toda nuestra vida con una sola llamada telefónica. Noté el montón de latas de bebidas energéticas desbordando de la basura y un bote de medicamentos recetados en la encimera con el nombre de otra persona, que resultó ser Adderall, que había estado tomando solo para mantenerse despierta durante estos turnos infernales. A la mañana siguiente llamé al trabajo para decir que estaba enferma y conduje hasta la fábrica, que era un edificio gris rodeado de alambre de púas, que parecía más una prisión que un lugar de trabajo. El guardia de seguridad no me dejó pasar de la recepción. Así que esperé en el estacionamiento hasta la hora del almuerzo, cuando los trabajadores empezaron a salir tambaleándose a la luz del día. Se movían como en esos videos que ves de gente saliendo de minas subterráneas, agarrándose unos a otros y entrecerrando los ojos por el sol, y casi todos eran claramente inmigrantes. Reconocí al menos a 8 personas de nuestro vecindario. La señora que atiende la tienda de la esquina, el hombre que arregla coches en su entrada, la pareja de 2 edificios más allá, que siempre me sonríe en el pasillo. Ninguno de ellos había mencionado trabajar aquí, y ahora entendía por qué. Marian Van Sal de la iglesia de mi mamá pasó junto a mi coche. Sus hombros estaban encorvados hacia adelante como si llevara algo pesado. Bajé la ventanilla y la llamé en español. Marian, por favor, ¿podemos hablar un minuto? Ella miró a su alrededor nerviosamente, sus ojos yendo y viniendo entre la entrada de la fábrica y los otros trabajadores que pasaban en tropel. Necesito saber qué está pasando realmente, dije. Por favor. Miró de reojo la fábrica de nuevo. Eso es ilegal, dije, pero ella ya se estaba alejando. No hagas esto más difícil para tu madre, dijo. Y luego se fue desapareciendo entre la multitud de trabajadores agotados que se dirigían a sus coches. Conduje directamente a CBS con la decisión tomada. La tienda estaba mayormente vacía excepto por un adolescente en la caja que ni siquiera levantó la vista de su teléfono cuando entré. Agarré un teléfono desechable del pasillo de electrónica, uno de esos de prepago que no necesita contrato, y una grabadora de voz pequeña que estaba en oferta. El chico me cobró sin hacer contacto visual, lo cual fue perfecto, ya que no necesitaba que nadie me recordara comprando estas cosas. Pagué en efectivo, metí todo en mi bolso y me dirigí a casa. Cuando llegué, mamá ya se estaba preparando para ir a trabajar. Estaba de pie frente al espejo del baño tratando de cubrirse las ojeras con maquillaje que no era del tono correcto. Mamá, por favor, no vayas. Le rogué de pie en el umbral de la puerta. Podemos encontrar otra solución. Negó con la cabeza sin mirarme. Ya me mandó un mensaje. Si no me presento esta noche, va a llamar a ICE. Levantó su teléfono para mostrarme el mensaje. Y aunque ambas sabíamos que él mentía, ella tenía su green card desde hacía 15 años, todo era legal. El miedo en sus ojos era real. No me puedo arriesgar, mija. ¿Qué pasa si conoce a alguien? ¿Y si le creen? Mientras ella estaba en el baño, agarré su bolsa de trabajo y rápidamente pegué la grabadora de voz dentro de uno de los bolsillos interiores, asegurándome de que estuviera escondida, pero en una posición donde pudiera captar el sonido. Cuando salió, le di la bolsa como si nada hubiera pasado. Por si acaso, dije intentando sonar casual. Mantén tu teléfono en silencio, pero déjalo encendido. Ella asintió demasiado cansada para cuestionarme. La vi ponerse sus botas de trabajo, las mismas que le había quitado de sus pies hinchados hacía solo unos días, y se me apretó el pecho de rabia. Mamá se fue a las 9 y la seguí en mi coche para asegurarme de que llegara segura.
Después de que ella entró, me estacioné calle abajo donde podía observar la entrada de la fábrica, pero no sería demasiado obvio. Me dolía el estómago pensando en ella allí dentro durante otras 16 horas de pie todo el tiempo, porque Phillips no permitía sentarse excepto durante el único descanso de 15 minutos que estaba legalmente obligado a dar. Saqué el teléfono desechable y empecé a buscar abogados laborales en Google. La mayoría de las oficinas estaban cerradas, pero seguí llamando hasta que alguien llamada Miranda Bell contestó al séptimo intento. Bufete de abogados Bell, habla Miranda. Necesito ayuda, dije, y entonces toda la historia me salió de golpe. El agotamiento de mamá Phillips, reteniendo documentos, las amenazas, todo. Miranda escuchó sin interrumpir. ¿Entonces nos va a ayudar? Quiero, pero necesito pruebas reales, no solo tu palabra o la de tu madre. Necesito documentación, grabaciones y al menos 3 trabajadores dispuestos a testificar. Sin eso, son solo acusaciones contra un hombre que probablemente tiene buenos abogados. Me dio su número directo y me dijo que anotara todo, fechas, horas, palabras exactas si las recordaba. Ten cuidado, añadió antes de colgar. A hombres como Phillips no les gusta que los desafíen. Pasé el resto de la noche en ese lugar de estacionamiento creando una cuenta de correo electrónico anónima en mi teléfono, factorytruth2024@protonmail.com, y redactando volantes en español. ¿Por qué Phillips guarda documentos físicos en la caja fuerte de su oficina cuando ahora todo es digital? Ese detalle me hace pensar si hay algo específico en tener los papeles físicos que le da más control sobre estos trabajadores. La forma en que estaba contando el dinero en efectivo en su escritorio. Los volantes decían que los trabajadores podían compartir sus historias de forma segura sin dar nombres, que alguien estaba reuniendo pruebas para detener el abuso. Conduje al FedEx abierto toda la noche e imprimí 50 copias. Mis manos todavía temblaban mientras metía billetes en la máquina. Mamá llegó a casa a las 7 de la mañana y el sonido de su llave en la cerradura me despertó de donde me había quedado dormida en el sofá. Prácticamente se cayó por la puerta apoyándose en la pared. Su cara estaba gris por el agotamiento y lloraba de dolor mientras se desplomaba en el sofá. Mis manos, susurró levantándolas, estaban tan hinchadas que no podía doblar los dedos, y cuando intenté ayudarla a quitarse las botas sollozó. Tuve que cortar los cordones porque sus pies se habían hinchado demasiado como para quitárselas normalmente. Cualquiera que se queje es deportado en 24 horas, dijo su voz a través de la estática. ¿Ves a Elena allí? Es mi mejor trabajadora porque nunca causa problemas. Sé como Elena si quieres conservar tu trabajo. Había más horas de ruido de fábrica, máquinas funcionando, gritos ocasionales en inglés y español. En un momento dado, escuché la voz de mamá diciendo, «Yes, sir, Mr. Phillips», en su inglés chapurreado, y me dieron ganas de vomitar. Falté a mis clases. Mientras estaba allí, caminé alrededor del edificio tomando fotos con el teléfono desechable. Las ventanas del lado este estaban rotas y cubiertas con láminas de plástico. La puerta de salida de emergencia estaba encadenada por fuera. Había tambores químicos goteando algo verde sobre el concreto, y el olor me hacía llorar los ojos desde 20 pies de distancia. Las violaciones de seguridad por sí solas podrían cerrar este lugar. Pero quería que Phillips pagara por todo lo que les había hecho a estas personas. Por la tarde, 3 trabajadores habían enviado correos electrónicos anónimos a la cuenta que había creado. El primero estaba en inglés chapurreado. Me quitó el pasaporte hace 2 años. Dice que lo guarda seguro, pero me cobra renta por guardarlo. No puedo irme sin pasaporte. Otra escribió en español sobre el robo de salarios y las horas extras forzadas sin pago. Dijo que Phillips le había robado unos $8,000 en 3 años, y ella había guardado todos sus recibos de pago como prueba. El tercer correo me hizo hervir la sangre. El señor Phillips es dueño de la casa que alquilo. Si me quejo de la fábrica, desahucia a toda mi familia. Estamos atrapados. Busqué los registros de propiedades en línea, y efectivamente Phillips era dueño de 12 casas de alquiler en nuestro vecindario, todas en las cuadras alrededor de la fábrica. Cada una de ellas estaba alquilada a trabajadores de la fábrica. Los tenía atrapados en el trabajo y en casa, controlando cada aspecto de sus vidas. Llegó otro correo electrónico mientras yo buscaba. Esta mujer explicó que Phillips tomaba dinero en efectivo de sus cheques de pago por tarifas falsas. Limpieza de uniformes, alquiler de equipos, incluso les cobraba por el agua potable. Había hecho las cuentas y calculó que les robaba unos $300 por trabajador al mes. Esa noche volví a la fábrica durante el cambio de turno, cuando había caos, y Jorge Wilkerson, el guardia de seguridad, no podía vigilar a todos. Los trabajadores se movían en una masa cansada con la cabeza baja, y me deslicé adentro con la multitud manteniendo mi cara apartada de las cámaras. La planta de la fábrica era peor de lo que había imaginado. La temperatura debía ser de más de 90 grados, y el aire estaba denso con vapores químicos que me quemaron la garganta de inmediato. Los trabajadores estaban de pie en largas mesas, sus manos moviéndose en movimientos repetitivos, empaquetando suministros médicos en cajas. No había sillas por ningún lado, ni ventiladores, solo filas, y filas de personas de pie como robots. Me agaché detrás de un equipo donde podía ver la oficina de Phillips en el segundo piso. Las paredes de cristal significaban que podía verlo claramente mientras estaba sentado en su escritorio, contando pilas de billetes. Estaba metiendo dinero en sobres con los nombres de los trabajadores escritos en ellos, el dinero que les robaba de sus cheques de pago clasificado y listo para embolsar. Saqué el teléfono desechable y empecé a grabar haciendo zoom tanto como la cámara barata lo permitía. Obtuve unos 30 segundos de grabación antes de que alguien apareciera a mi lado.
Tienes que salir ahora, susurró Jorge sin mirarme directamente. Está volviendo a bajar. Me quedé paralizada pensando que me habían atrapado, pero las siguientes palabras de Jorge me sorprendieron. Sal por la parte de atrás por el área de envíos. Borraré las grabaciones de las cámaras de cuando entraste. Lo miré por primera vez. Era más joven de lo que había pensado, quizás a principios de sus 30, con ojos cansados que me recordaron a los de mi mamá. ¿Por qué? Susurré. Solo vete, dijo ya alejándose. Él viene. Salí sigilosamente por el área de envíos con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que todos debían poder oírlo. En mi coche inmediatamente subí todo a 3 servicios de la nube diferentes: Google Drive, Dropbox y iCloud. Si algo le pasaba al teléfono, la evidencia sobreviviría. Miranda me envió un mensaje de texto mientras yo subía los archivos. Los correos electrónicos anónimos no son suficientes. Necesito testigos reales dispuestos a testificar incluso si protegemos sus identidades. Sin eso, no podemos hacer nada oficial. Seguía actualizando mi teléfono esperando que al menos un trabajador rompiera el silencio y aceptara testificar. Nada. El miedo estaba ganando. Dios mío, susurré agarrando el control remoto para subir el volumen. Ahí estaba Phillips en cámara oculta, su voz clara como el cristal. Cualquiera que se queje es deportado en 24 horas. El metraje era granulado, pero se le podía ver claramente señalando a los trabajadores mientras hacía amenazas. Habían difuminado los rostros de los trabajadores, pero reconocí la planta de la fábrica de inmediato. Un valiente familiar de uno de los trabajadores proporcionó esta evidencia, dijo Kayla, mirando directamente a la cámara. Ella no usó mi nombre, pero escuchar que me llamaran valiente me hizo temblar las manos. Lo que están viendo es la explotación sistemática de trabajadores inmigrantes, a través de amenazas, robo de salarios y confiscación de documentos. Mamá me agarró la mano tan fuerte que me dolió. Mija, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer, dije apretando su mano de vuelta. El segmento duró 12 minutos. 12 minutos de Phillips contando dinero robado, de violaciones de seguridad, de testimonios de trabajadores con sus voces disfrazadas. Kayla había tomado todo lo que le había dado y lo había convertido en algo innegable. Mi teléfono empezó a vibrar de inmediato. Miranda envió un mensaje de texto. Lo estoy viendo ahora. Esto lo cambia todo. La mañana siguiente fue un caos. Llevé a mamá a la fábrica porque ella insistió en ir. No a trabajar, sino a ver. Cuando entramos al estacionamiento ya estaba lleno de camionetas blancas con placas de gobierno. El departamento de trabajo había llegado. Los trabajadores estaban en grupos en el estacionamiento, algunos llorando, otros simplemente mirando con incredulidad, mientras funcionarios de traje sacaban cajas del edificio. Phillips también estaba allí con la cara roja y gritándole a alguien por teléfono, mientras 2 oficiales permanecían cerca. «Lo están cerrando», dijo alguien en español. «Temporalmente, pero lo están cerrando». Observé a Phillips intentar acercarse a un grupo de trabajadores, probablemente para amenazarlos una última vez, pero un funcionario se interpuso entre ellos. «Señor, necesita mantenerse alejado. Estos trabajadores están bajo protección federal, mientras esta investigación procede». Mariam apareció a nuestro lado con lágrimas corriendo por su cara. «No puedo creer que esto esté pasando de verdad». Abrazó a mamá. Todo el estacionamiento se quedó en silencio. Los vimos leerle sus derechos, los vimos ponerle las esposas, los vimos guiarlo a la parte trasera de un coche de policía. Alguien empezó a aplaudir. Creo que fue Jorge. Y luego todos estaban aplaudiendo y llorando y abrazándose. Su abogado lo sacó bajo fianza esa misma tarde, pero no importó. Su cara estaba en todos los canales de noticias locales. El periódico publicó su foto policial en la primera plana con el titular: «Dueño de fábrica acusado de esclavitud moderna». Todos sabían lo que había hecho. $8,000. Leyó mirando el cheque como si pudiera desaparecer. «Me están devolviendo el dinero. $8,000 de salarios robados». Sostuvo ese cheque contra su pecho y lloró. No eran lágrimas de tristeza esta vez, sino lágrimas de validación. Prueba de que importaba, de que lo que le había pasado estaba mal, de que alguien... «Esto es solo el principio», nos dijo Miranda cuando nos reunimos en su oficina. «El caso penal está avanzando, y habrá una audiencia laboral donde tu madre y otros podrán testificar». «¿Tendrá que enfrentarlo?», pregunté. «No, puede testificar a través de un traductor con una pantalla entre ellos. Vamos a hacer esto lo más fácil posible para los trabajadores». La audiencia fue programada. Mientras tanto, la fábrica tuvo que reabrir. La gente necesitaba sus trabajos. Pero todo era diferente ahora. La empresa trajo a Louis Adamson como nuevo gerente, un hombre de voz suave de unos 50 años que había dirigido fábricas en otros 3 estados. Celebró una reunión en el estacionamiento en su primer día. «Sé que han pasado por un infierno», dijo sorprendiendo a todos al empezar en español. «Estoy aquí para administrar este lugar correctamente. Horas legales, pago de horas extra, descansos cada 2 horas. Cualquiera que se sienta inseguro o maltratado puede venir a mí directamente o usar el sistema de quejas anónimas que estamos estableciendo». A mamá le ofrecieron su trabajo de vuelta de inmediato. «Horas adecuadas», enfatizó Louis. «Turnos de 8 horas, horas extras solo si las quieres, y pago de tiempo y medio por cualquier cosa que exceda las 40 horas». Lo pensó durante 3 días antes de decidirse. «Quiero buscar algo mejor», me dijo. «Merezco algo mejor». Estaba tan orgullosa de ella. Empecé a ir a la iglesia los miércoles por la noche, instalándome en el sótano con Miranda, para enseñar a los trabajadores sobre sus derechos. La primera semana solo aparecieron 5 personas. La segunda semana, 12. Para la tercera semana teníamos 30 personas apretujadas en ese sótano, todas tomando notas, mientras Miranda explicaba las leyes de salario mínimo,
y yo traducía. Mariam se convirtió en mi coorganizadora. Se había transformado completamente de la mujer aterrorizada que me había susurrado en el estacionamiento. Ahora se paraba al frente de la sala contando su historia para ayudar a otros a encontrar su valor. Quieren que tengamos miedo, dijo durante una reunión. Pero miren lo que pasa cuando solo una persona, me señaló, decide no tener miedo. Phillips recolectando dinero robado y sobres etiquetados mientras era filmado a través de las paredes de cristal de su oficina. Eso es una confianza de villano de otro nivel. Nada grita intocable como ordenar tus crímenes alfabéticamente a la vista de todos. Todo cambia. Jorge había sido ascendido a jefe de seguridad bajo Luis. Vino a una de nuestras reuniones y separó al fondo su uniforme de seguridad, poniendo nerviosas a algunas personas hasta que habló. Vi lo que hizo Phillips durante 5 años. Dijo con su voz cargada de emoción. Necesitaba mi trabajo. Tengo 5 hijos. Me decía a mí mismo que no podía hacer nada. Pero fui un cobarde. Lo siento. De ahora en adelante mi oficina está abierta para cualquiera que necesite quejarse. Y hay una caja de quejas que yo reviso personalmente todos los días. Anónima sin cámaras vigilándola, lo prometo. 3. Sus manos se habían curado completamente el día que comenzó el juicio penal de Phillips. Todos fuimos al juzgado. No para testificar, eso vendría después, sino para observar. Se sentó en la mesa del acusado con un traje caro, pero se veía más pequeño, de alguna manera desinflado. Su abogado le susurraba al oído mientras el fiscal exponía los cargos. La evidencia era abrumadora. El metraje de la cámara oculta las grabaciones de seguridad de Jorge, los registros financieros que mostraban años de robo, el testimonio de 18 trabajadores, incluso su propio contador, se había volteado y había aceptado testificar en su contra. Después de 3 días de ver cómo su imperio se desmoronaba, Phillips aceptó un acuerdo con la fiscalía. 2 años de prisión, 3 años de libertad condicional y $5,000 en multas. Además, tuvo que devolver todo lo que había robado, lo que le quitaría la mayor parte de sus bienes. No es suficiente, dijo mamá cuando lo escuchamos. ¿2 años por lo que nos hizo? Tenía razón, no era suficiente. Pero verlo esposado en las escaleras del juzgado mientras las cámaras destellaban y los reporteros gritaban preguntas, eso le dio a todos cierta satisfacción. Intentó esconder su cara, pero las fotos estaban por todas partes al anochecer. Kayla ganó un premio de periodismo por su reportaje. En la ceremonia, dedicó la mayor parte de su discurso a hablar sobre el valor de los trabajadores. Los verdaderos héroes de esta historia, dijo, son los hombres y mujeres que arriesgaron todo para decir la verdad al poder. Se mantuvo en contacto con Mariam, quien se había convertido en una portavoz no oficial de los derechos de los trabajadores inmigrantes. 6 sindicatos significan reglas claras, me dijo cuando me lo encontré en el supermercado. Prefiero negociar con trabajadores organizados que lidiar con el desastre que dejó Phillips. La votación fue 90% a favor. Trabajadores tienen que hacerlo, dijo mamá apretándome las manos. Cuéntenles todo. Asegúrense de que esto nunca le pase a nadie más. El día de la conferencia me paré en el podio mirando todas esas caras. Mamá se sentó en la primera fila radiante de orgullo. Mariam estaba allí también, y Jorge e incluso Luis. Miranda me dio un pulgar arriba desde un lado del escenario. Mi madre trabajó 36 horas seguidas, comencé. Mi voz firme a pesar de mi corazón acelerado. Lo hizo porque un hombre con poder la convenció de que no tenía opción, pero él estaba equivocado. Siempre tenemos una opción. A veces solo se necesita una persona para recordárnoslo. Hablé durante 20 minutos sobre todo. Las amenazas, el miedo, el momento en que decidí defenderme, la comunidad que se levantó cuando se le dio la oportunidad. La sala estaba en completo silencio, excepto por jadeos ocasionales, cuando describí las peores partes. Cuando terminé, el aplauso fue ensordecedor. Pero lo que más importaba era el rostro de mamá. Orgullosa, digna, libre. Después de la conferencia, las cosas empezaron a cambiar de formas que nunca esperé. La Junta Laboral Estatal me contactó para crear una línea directa, específicamente para trabajadores inmigrantes. Querían a alguien que entendiera tanto el miedo como las barreras del idioma, y me ofrecieron un puesto de medio tiempo mientras terminaba la universidad. ¿$20 la hora solo por contestar teléfonos y ayudar a la gente? Dijo mamá cuando le conté, negando con la cabeza con incredulidad. Eso es más de lo que yo ganaba en la fábrica después de 15 años. La línea directa se lanzó. Mi jefe tiene mi pasaporte, dijo. Dice que le debo $5,000 por traerme aquí, pero yo vine por mi cuenta. Por favor, no sé qué hacer. Pasé 1 hora al teléfono con ella, explicándole sus derechos, conectándola con la oficina de Miranda, dándole el mismo valor que alguien debería haberle dado a mi madre hace años. Cuando colgamos, ella todavía estaba asustada, pero tenía un plan. Para el final del mes, recibía 15 llamadas al día. Cada una era diferente pero igual. Trabajadores atrapados por el miedo, por el idioma, por hombres como Phillips, que sabían exactamente cómo explotarlos. Jorge empezó a llevar a los trabajadores a las reuniones de la iglesia él mismo, conduciendo la camioneta de la fábrica los miércoles por la noche. Luis no solo lo permitió, pagó la gasolina y les dio tiempo libre a la gente. Es buen negocio, me dijo Luis cuando le di las gracias. Los trabajadores que conocen sus derechos no son explotados por el siguiente. Se quedan más tiempo, trabajan mejor. Todos ganan. Las reuniones se habían vuelto tan grandes que tuvimos que trasladarnos del sótano al santuario principal. 60 personas aparecieron la semana antes de Navidad trayendo comida y compartiendo historias que ya no eran sobre el miedo, sino sobre cómo defenderse. Mariam había iniciado su propio grupo en otra iglesia al otro lado de la ciudad. Me llamó una noche emocionada.
Tuvimos 40 personas esta noche, y 3 de ellos quieren presentar quejas sobre sus jefes. ¿Puede Miranda ayudarles también? Miranda tuvo que contratar a 2 abogados más, solo para manejar todos los casos que llegaban. Me dijo que nuestra historia había abierto algo, había hecho que la gente se diera cuenta de que no tenían que sufrir en silencio. Empezaste una avalancha, dijo. Phillips fue solo la primera roca en caer. El nuevo trabajo de mamá iba bien. Ya había conseguido un aumento, y su jefa, la señora Chen, le estaba enseñando habilidades de computación durante los descansos para el almuerzo. A veces encontraba a mamá en nuestra mesa de la cocina practicando mecanografía con la lengua, asomándose por la concentración como una niña aprendiendo a escribir. La señora Chen dice que si aprendo Excel me ascenderá a trabajo de oficina, me dijo mamá una noche. ¿Te imaginas? ¿Yo trabajando en una oficina? Sí me lo podía imaginar. Ahora podía imaginarlo todo. La fábrica de Phillips era diferente bajo Lewis, pero algunas cosas no se podían arreglar. El edificio era viejo, el trabajo seguía siendo duro, y el sueldo, aunque ahora era legal, no era grandioso. Así que cuando una nueva empresa de suministros médicos abrió a 20 millas de distancia con mejores salarios y un servicio de transporte gratuito, la mitad de los trabajadores aplicaron. La competencia es buena, dijo Luis cuando me lo encontré en el supermercado. No parecía molesto por perder trabajadores. Hace que todos traten mejor a la gente. Debió haber pasado hace años. La nueva empresa contrató a 30 trabajadores de la antigua fábrica de Phillips, incluyendo 3 mujeres del grupo de la iglesia de mamá. Compartían coche juntas cantando al ritmo de la radio camino a trabajos que pagaban $3 más la hora con beneficios reales. Jorge se había convertido en el representante sindical no oficial de la fábrica, elegido por una abrumadora mayoría. Negociaba con Luis cada mes, y de hecho se habían hecho amigos de una manera extraña. Los vi tomando café juntos en la cafetería revisando las preocupaciones de los trabajadores como personas normales, resolviendo problemas en lugar de enemigos. Luis no es Phillips, me dijo Jorge. Él realmente escucha. La semana pasada los trabajadores dijeron que la sala de descanso estaba demasiado caliente. ¿Sabes lo que hizo? Instaló aire acondicionado. A los 6 meses de su condena, Phillips intentó apelar su condena. Su abogado argumentó que la evidencia se obtuvo ilegalmente, que yo había allanado que los trabajadores habían sido instruidos para mentir. La apelación fue denegada en menos de una semana. La evidencia es abrumadora, escribió la jueza en su decisión. Hice que Miranda me lo leyera por teléfono, y ambas lloramos cuando llegó a la parte que decía: el acusado aterrorizó sistemáticamente a trabajadores vulnerables con fines de lucro. El valor de quienes lo expusieron debe ser elogiado, no cuestionado. El periódico local hizo un seguimiento para el primer aniversario. Entrevistaron a mamá, quien habló en inglés por primera vez en público. Su acento era marcado, pero sus palabras claras. Tenía miedo todos los días durante 3 años, le dijo al reportero. Ahora no tengo miedo. Ahora ayudo a otras personas a no tener miedo. Eso es mejor que el dinero. El artículo incluía una foto de mamá en su escritorio en el nuevo trabajo, vestida con ropa profesional y sonriendo. Enmarcó esa foto y la colgó junto a mi carta de aceptación universitaria en nuestra sala. Kayla siguió cubriendo historias laborales, pero siempre nos consultaba. Estaba trabajando en un documental sobre los derechos de los trabajadores inmigrantes y quería incluir nuestra historia. Cambiaste mi forma de pensar sobre el periodismo, me dijo mientras tomábamos café. No se trata solo de exponer cosas malas, se trata de dar poder a la gente para que se defienda. El cineasta del documental siguió a mamá al trabajo un día filmándola mientras capacitaba a nuevos empleados. Era paciente y amable, alternando entre inglés y español para asegurarse de que todos entendieran. Sus manos, que una vez estuvieron tan hinchadas que no podía doblar los dedos, ahora se movían con confianza por los teclados y a través del papeleo. Nunca pensé que estaría enseñándole algo a alguien, le dijo mamá a la cámara. Pero sé lo que se siente estar asustada y confundida. Así que me aseguro de que nadie que trabaje conmigo se sienta así. Me quedaba un semestre para graduarme. Mis calificaciones habían sufrido durante la lucha contra Phillips, pero me había recuperado. Mi profesora de sociología me pidió que escribiera mi tesis sobre nuestra experiencia, diciendo que era exactamente el tipo de aplicación en el mundo real que el departamento quería ver. Esto no es solo académico, dijo. Así es como realmente sucede el cambio. Escribir la tesis significaba repasar todo de nuevo. Los correos electrónicos, las grabaciones, los documentos judiciales. Fue más difícil de lo que esperaba revivir esas semanas de miedo y enojo, pero también me mostró lo lejos que habíamos llegado. La defensa de la tesis fue programada para un jueves por la tarde. Mamá se tomó el día libre del trabajo para asistir, vistiendo su mejor vestido y sentándose en la primera fila de la pequeña sala de conferencias. Cuando los profesores me hicieron preguntas difíciles sobre el cambio sistémico y los marcos legales, pensé en todos esos trabajadores que aún estaban allí, aún asustados, y encontré mis respuestas. La acción individual no es suficiente, dije. Pero la acción individual puede catalizar una respuesta colectiva. Mi madre estaba paralizada por el miedo, hasta que alguien en quien confiaba yo le mostró que tenía poder. ¿Cómo pasó Jorge de observar en silencio durante 5 años a convertirse en la persona en quien todos confían con sus problemas? La forma en que revisa esa caja de quejas todos los días y promete que no hay cámaras. Me pregunto qué momento específico lo hizo decidir cambiar todo. Eso es lo que necesitamos. Voces de confianza en las comunidades que le digan a la gente que tiene derechos. La profesora principal asintió. ¿Y cómo creamos esas voces de confianza? Ya las estamos creando, dije. Cada trabajador que ve que se hace justicia se convierte en una voz para el siguiente.
Cada Mariam que encuentra su valor ayuda a 5 más a encontrar el suyo. Es exponencial. Aprobaron mi tesis con distinción. Mamá lloró y me tomó unas 50 fotos con la carta de aprobación. Es un puesto de asesoramiento, explicaron. Necesitamos a alguien que entienda el nivel de base, no solo el nivel de política. La primera reunión del grupo de trabajo fue intimidante. Abogados, profesores, funcionarios estatales y yo. Una estudiante universitaria que simplemente había grabado la evidencia correcta en el momento adecuado. Pero cuando empecé a hablar sobre el miedo que mantiene a los trabajadores en silencio, todos escucharon. El grupo de trabajo aprobó fondos para programas de educación comunitaria en 12 ciudades. Mariam dirigiría uno de ellos enseñando los derechos de los trabajadores en 3 idiomas en iglesias, centros comunitarios e incluso en estacionamientos fuera de las fábricas durante los cambios de turno. Phillips salió después de cumplir 18 meses. Liberación anticipada por buena conducta. No se le permitió acercarse a menos de 500 pies de ninguna fábrica, ni de ninguno de sus antiguos trabajadores. Alguien lo vio trabajando en un concesionario de coches a 40 millas de distancia, vendiendo coches usados y con aspecto más viejo desinflado. Lo había perdido todo. Su dinero, sus propiedades, su poder. Jorge me envió un mensaje de texto cuando se enteró. Ahora es solo un don, nadie más. Esa es la mejor venganza. Pero ya no me importaba la venganza. Me importaba la mujer que llamó a la línea directa esa mañana, llorando porque su jefe la había amenazado con llamar a Ise si no trabajaba durante sus descansos para el almuerzo. Me importaba conseguirle ayuda, conseguirle justicia, conseguir que fuera libre. La ceremonia de graduación fue una tarde perfecta de mayo. Caminé por ese escenario con mi toga y birrete, y pude escuchar a mamá gritando mi nombre desde la multitud. No era un aplauso elegante, sino un grito total como si acabara de ganar las Olimpiadas. Más tarde, en la pequeña fiesta en nuestro apartamento, mamá dio un discurso en inglés que había estado practicando durante semanas. Mi hija es heroína, dijo con su acento marcado pero su voz fuerte. No porque lucha hombre grande, porque ella me enseña que no soy pequeña. No soy nada. Soy persona que merece respeto. Ella enseña a todos esto. Mariam levantó su vaso de refresco. Por la persona que nos recordó que somos seres humanos, no máquinas. Jorge añadió. Por quien nos mostró que el miedo es una elección, no una condena de por vida. Incluso Luis había venido a la fiesta. Por la joven que me hizo darme cuenta de que dirigir una fábrica éticamente no solo es posible, sino rentable. Pero el brindis que más importó vino de mamá. Mi hija, dijo deteniéndome con una mano en mi brazo. ¿Sabes qué es lo que me enorgullece más? No que me hayas salvado a mí, sino que te salvaste a ti misma. Pudiste haberte quedado callada, haber estado a salvo, pero elegiste ser valiente. Esa eres tú. La abracé. El siguiente lunes empecé mi nuevo trabajo en una organización sin fines de lucro, enfocada en los derechos de los trabajadores inmigrantes. Mi oficina era pequeña, solo un escritorio y 2 sillas, pero tenía una ventana que daba a la ciudad. Podía ver la fábrica desde allí, la misma donde mamá había sufrido, donde Phillips había gobernado a través del miedo. Todavía funcionaba, todavía empleaba a cientos de personas, pero ahora era diferente. Los trabajadores tenían derechos, voces, poder. Mi primera clienta entró ese martes por la mañana, una mujer de la edad de mamá, con los mismos ojos agotados que mamá solía tener. Habló en español, susurrando sobre su empleador, reteniendo el pago sobre amenazas y miedo, y no saber qué hacer. Me incliné hacia adelante hablando en español, mi voz firme y segura. Aquí estás a salvo. Permítame hablarle de sus derechos. Permítame decirle lo que vamos a hacer. Permítame decirle cómo vamos a arreglar esto. Ella empezó a llorar. No de miedo, sino de alivio. Alguien estaba escuchando. Alguien se preocupaba. Alguien iba a luchar por ella. Este era mi trabajo ahora. Esta era mi vida. Cada día yo podía ser la persona que deseaba que hubiera existido, cuando mamá estaba sufriendo. Cada día yo podía convertir el miedo en poder, el silencio en voz, las víctimas en luchadores. La mujer frente a mí se limpió los ojos y sacó un recibo de pago arrugado. Dicen que les debo dinero por mi uniforme, pero ya pagué. Siguen quitándolo de mis cheques. Empecé a tomar notas, ya pensando en qué abogado llamar, a qué agencia contactar, cómo construir el caso. Esto era lo que hacía ahora. Esta era quien yo era. Gracias por permitirme acompañarte en todo esto. Ha sido realmente interesante compartir estos momentos. Hasta la próxima, mantente curioso. Si llegaste hasta el final, deja un comentario. Me encanta leer todos tus comentarios.